Clase 2 del curso Mansa y Compass. Ingreso de datos. Una vez que hemos creado nuestro proyecto o archivo número 10, pasamos al siguiente paso, que es pasar toda nuestra base de datos dentro de nuestro proyecto. Están con el nombre de Collar, Geo, Survey y Asai. Estos 4 archivos los vamos a pasar dentro de nuestro proyecto ya creado. ¿Cómo se hace eso? Fácilmente. Para ello debemos crear 2 archivos que son muy importantes, puesto que estos van a almacenar toda la base de datos que ya hemos visto. Estos archivos son el número 11 y el número 12. Se crean de la siguiente forma. Primero, nos vamos a la pestaña de menú en My Compass. En la opción grupo seleccionamos qué es lo que queremos hacer. En este caso, trabajar con ensayos. Primera opción, Asai. Seguidamente, queremos hacer una conversión de datos. Para ello nos vamos a la segunda pestaña, operación, y buscamos data o conversión de datos. Una vez seleccionado estas 2 opciones, buscamos en el listado la opción que nos va a permitir convertir los diferentes archivos. Por simple coincidencia, la primera opción es la que va a hacer ese proceso: conversión del archivo Collar, Survey y Asai Files. Y dentro, lógicamente, está el Geo. El nombre de este paquetito es el contactado. Simplemente le hacemos clic a la primera opción y nos va a aparecer esta ventana, que, como ya habíamos dicho anteriormente, tenemos que llenar los espacios en blancos que necesariamente tienen que ser requeridos. El resto de espacios, como es en esta parte de abajo, que se llenan por defecto, simplemente lo dejamos en blanco. ¿Cómo se llena esta base? Primeramente, en el primer espacio hacemos un clic para que aparezca esta barrita de color negro y colocamos el nombre del archivo Collar. Si el archivo Collar está guardado dentro del proyecto, simplemente me voy a la opción de Edit y la opción File Choicer. Automáticamente me abre la ventana hacia el proyecto y solamente es cuestión de buscar y seleccionar el archivo que le corresponde. Vamos a jalar primeramente el archivo Collar, que contiene la base de datos de ubicación y profundidad del taladro, asimismo el identificador del taladro. Seleccionamos el archivo Collar y le damos a abrir. ¿A qué se refiere esto de number of fields y number of items? Esto se refiere más que todo al número o cantidad de columnas que componen nuestra base de datos. Para ello podemos hacer una pequeña descripción dentro de nuestra base original. Que estaba en Excel, y acá podemos ver cómo es la disposición. Nuestra columna o nuestra base de datos llamado Collar contiene 5 diferentes bases de datos. Cada una tiene un número de orden. Este número de orden lógicamente ha sido agregado para enseñar cómo es que se va a ingresar uno a uno estos valores. Primeramente, first item, number of first, o primer número de ítem, va a corresponder al primer valor. Lógicamente, siempre tiene que ser el valor del identificador del taladro, porque con este nombre va a jalar todo el resto de datos. Entonces, colocamos en el first number, número 1, y el número de ítems, que se refiere al número de columnas o de títulos, en total son 5. Colocamos 5 y ya hemos llenado esa parte. Seguidamente vamos a colocar los diferentes números de orden que le corresponde a cada uno de estos parámetros. Entonces, el primer parámetro me pide qué número de orden corresponde al Recall ID, que es el identificador del taladro o el código del taladro.
Si yo miro mi base de datos original, holiday está en la columna número 1. Entonces simplemente es cuestión de colocar el valor 1. Seguidamente el siguiente valor me representa a las coordenadas este o coordenadas x. Reviso mi base de datos y efectivamente el x corresponde a la columna número 2. El valor norte, que es la número y, valor número 3, la elevación número 4. Finalmente, la longitud, que me ocupa la posición número 5. De esta forma yo ya estoy dando fe de estos valores, que va a contar los datos dentro del archivo Coya desde el 1 hasta la columna 5. Y el orden va a ser columna 1, identificador de taladros, columna 2, valores este o x, valor 3 o número de orden 3 de columna, valores norte y, número 4 la elevación o cota y finalmente la posición 5 que se refiere a la longitud total del taladro. Una vez hecho esto, pasamos a la siguiente ventana sin preocuparme de estos espacios que dejamos en blanco, puesto que como ya dije se van a llenar de forma automática o por defecto. Pasamos a la siguiente ventana y acá me indica que tengo que llenar ahora los valores o el archivo llamado survey. De igual forma, le hago un clic acá hasta que aparezca la barrita negra y selecciono de mi carpeta de proyecto el archivo survey. Lo selecciono, le doy a abrir y aparece acá. Nuevamente tengo que indicarle el número de columnas con el cual comienza, en este caso el holiday, y el número de columnas que lo va a componer esta base. Para ello, hago clic en mi base original y acá puedo ver que son 5 diferentes columnas. Lógicamente siempre el número 1 va a ser los valores o códigos del taladro. Esto es muy importante. Valor 1 hasta el número 5. Big holiday o indicador taladro se refiere a la posición 1, porque es el código del taladro. El from, que tenemos acá, que ocupa la posición 2. El to, la posición 3. El survey interval, yo no tengo ese valor dentro de mi base de datos, así es que simplemente no coloco nada y me paso a la siguiente fila. El valor azimuth, si lo tengo, ocupa la posición 4. Y finalmente el div, que ocupa la posición 5. De esta forma ya he llenado mis 5 valores o mis 5 columnas, desde el 1 hasta el número 5. 1, 2, 3. Salto un valor que no existe, porque no hay, y cuento el 4 y el 5. De esta forma ya hemos llenado el archivo de survey. Pasamos a la siguiente ventana y acá me pide que ingrese ahora el archivo llamado assays o de ensayos. Nuevamente, un clic al primer inicio, donde me pide requerido, edita, file choicer y selecciono el assays. Le digo abrir y ya está. Adicionalmente a este archivo yo voy a tener 2 espacios más libres para llenar más bases de datos assays. Esto generalmente ocurre cuando hay una mala distribución o un mal muestreo y se tiene que repetir los mismos ensayos. Entonces estos espacios están adicionalmente para rellenar mayor cantidad de datos de assays. De igual forma, revisamos nuestra base de datos original y acá podemos ver que tenemos 6 diferentes columnas. Number of first, el número 1 porque es el código del taladro. Número total de ítems, en total son 6 columnas. El número de columnas o de orden que va cada uno. Primer valor, tree holiday, valor 1. Valor from, valor 2. To, el número 3. Assay interval, que si pueden darse cuenta acá lo tenemos. Que son las siglas de AI o interval assay. Colocamos acá el valor 4, assay interval. Pasamos a la siguiente ventana, sabiendo que acá tenemos contadas desde la 1 hasta la 6, pero acá solamente hemos llenado 4 columnas. En la siguiente ventana vamos a llenar las últimas 2 columnas que se refieren a los valores de las leyes de los elementos que nos falta llenar. Presionamos Next y acá, si se dan cuenta, todavía estamos dentro de la ventana de assays. No llenamos nada acá y acá simplemente colocamos los valores que nos faltaban. Esos valores son
el número 5 y el número 6, que en este caso sería el cobre y el mole. Como acá no hay para definir qué número de orden corresponde, simplemente escribimos sus nombres. Y tenemos espacio para colocar más de 20 letras. Seguidamente, colocamos el tipo que corresponde a cada uno de estos valores. El valor de cobre tiene un valor numérico, así es que si yo leo acá el tipo de datos que es requerido o que se va a usar en el formato libre, opción 1 para lo que son caracteres o letras, opción 2 para lo que son números. Como yo sé que las leyes siempre me van a salir en valores numéricos, escojo la opción número 2 para ambos. Listo, ya hemos llenado los 6 valores que habíamos dicho. Los 4 anteriores, 1, 2, 3, 4, y los 2 últimos que nos faltaban, el 5 y el 6. Y ya hemos completado lo que decía la base. Siguiente. Finalmente vamos a llenar la última tabla, que es la de geología o la de geo. De igual forma, acá tenemos 4 diferentes espacios para llenar 4 diferentes bases de datos. Pero como yo solamente tengo una, solamente lleno la primera. Le hago un clic, aparece la barra negra, Edit, File Choicer, y escojo mi tabla de geo. Le digo abrir y ya la cargo. El espacio en blanco que está en este cuadro se refiere a First Item, es decir, el primer valor o el código de los taladros. El primer valor o código de taladros va a ir del 1, y el número de ítems se refiere, como ya hemos dicho, a la cantidad de columnas que compone esa base de datos. En este caso son 4. Y le damos a cada uno el número de orden que le corresponde. Frijol ID o indicador taladros 1, from valor número 2, el valor to, acá yo no lo tengo, así es que como en el anterior caso simplemente lo dejo en blanco, y para llenar los últimos 2 valores de rock y roca paso a la siguiente ventana con next, y acá lleno los siguientes valores. De igual forma tengo que escribirlos ya que no tienen un número de orden por el cual yo pueda especificar o darle root. Colocamos tal como están los nombres, rock y rock, y nuevamente tenemos que indicarle qué tipo de archivos, qué tipo de datos son los que vamos a ingresar. Opción 1, que son caracteres o letras, opción 2, que son números. Yo chequeo mi base de datos original, el valor 3 o el valor rock es numérico, un código. Así es que número 2, y roca, acá vemos que son letras. Al ser letras, opción 1 o llamada charap. De esta forma ya hemos ingresado los 4 valores que teníamos para nuestra tabla de geo. Damos nuevamente un next, ya no tenemos nada más que llenar y automáticamente ya empieza a cargar los datos. Aparece esta ventana de DBC en donde nos indica presionar una tecla para continuar. Presionamos cualquier tecla y finalmente nos sale el reporte. Cuando sale el reporte es que correctamente hemos hecho el proyecto. Acá podemos ver los diferentes valores y asimismo los diferentes taladros que han sido cargados junto con sus bases de datos. Listo, ya se ha hecho la conversión de los datos. Cerramos esto. Una forma rápida de chequear esa base de datos simplemente es ir al explorador de Windows, buscar el proyecto y abrir el archivo DAT201-IA que está acá. Lo abrimos como si fuera un bloc de notas. Al abrirlo, ese archivo como un bloc de notas, podemos ver que se han cargado los 4 archivos que teníamos separadamente, y estos 4 se han fusionado en un único archivo. En este archivo tenemos el nombre del taladro o identificador. En la parte superior vemos los valores X, Y, Z, profundidad del taladro que le corresponde a la tabla de Collar, los ángulos que le corresponden a la tabla de Survey,
los valores de rock y roca que le corresponden a geo, y finalmente los valores de cobre y molibdeno que le corresponden a la tabla de 6, lógicamente junto con sus valores de ensayo o de intervalos de 6. Esto es lo que hemos creado, o es lo que hemos convertido. Acá está toda nuestra base de datos, y a partir de acá ya podemos generar el resto del trabajo. Cortamos la ventanita, lógicamente. No olviden que es el archivo datos101 que almacena toda esta base de datos, y esta misma es la que nos va a servir para cargar el archivo 11 y 12. Regresamos al Mansa y Compass, y acá para crear el archivo 11 y 12, nuevamente en la pestaña de menú seleccionamos el grupo All, que agrupa a todas las operaciones, y la operación inicializar o inicializar. Seguidamente, acá veo diferentes tipos de archivos que se van a inicializar. De todos estos, el que me va a importar es la opción número 2, que dice inicializar a save file, que son los archivos, o que se refiere a la creación del archivo 11 y 12 que me va a almacenar toda mi base de datos. Le hago clic a inicio a save file y comienzo la creación del archivo 11 y 12. El archivo 11 y 12 van a tener el mismo nombre que el proyecto, junto con el número que le corresponde a cada uno, y seguidamente la extensión, que en este caso por defecto va a escribir la palabra datos. Pero si yo deseo, puedo darle una extensión propia definiendo el lugar o la zona donde estoy trabajando. De esta forma, dentro de un mismo proyecto yo puedo crear diferentes archivos 11 y 12 que me van a representar a diferentes zonas de trabajo, y lógicamente cada una de las zonas de trabajo va a contener una base de datos totalmente diferente de la una de la otra. Entonces, como yo voy a trabajar en una zona, lo voy a poner como zona P01, o si no Z01. Lógicamente cuando cree otros bases de datos va a ser la zona Z2, Z3, Z4 y así sucesivamente. Entonces, zona 1 indico para crear el archivo 11 y 12, y acá voy a llenar de igual forma como llenaba en el archivo 10 sus características o sus parámetros base. Número de referencia, vamos a colocar el número de 300, que se refiere a la cantidad de datos con los que estoy trabajando. Un mínimo de 0 datos y un máximo de 300 datos. Este valor puede ser mayor, inclusive hasta 1000. La condición es que simplemente abarque a toda la cantidad de datos que vaya a ingresar. Valor from de 150, porque es prácticamente un valor súper excesivo para la base de datos que estoy trabajando. Estos valores, como ya dije, en mi base de datos, el from yo tengo estos valores, y le hago un pequeño filtro. Voy a ver que el mínimo valor va a ser 0 y el máximo valor va a ser 219. Entonces, regreso al Mansa y me fijo que el mínimo acá es 0 y el máximo es 350. Lógicamente sobrepasando el máximo valor de esa opción. Coloco estos valores, seguidamente coloco la precisión con la que voy a trabajar. Cuando digo precisión me refiero a la cantidad o número de decimales que voy a utilizar para dicho proyecto. En este caso, el número de decimales se define por la cantidad de valores que están después del punto decimal. Si yo pongo, por ejemplo, 0.1, yo estoy indicando que voy a trabajar con un solo decimal. Si yo pongo el valor 0.01, le estoy indicando que estoy trabajando con dos decimales, y la última opción 0.001 le indico que estoy trabajando con 3 decimales. De esta forma es como yo le estoy dando la precisión para cada uno de los parámetros. Pero como estos parámetros para mí son demasiado excesivos, simplemente le voy a poner un solo decimal. Puedo obviar el valor 0 al inicio, con tal que no obvie el punto decimal, que es lo más importante. Y ya le estoy indicando que para los valores from, to y i vamos a trabajar con un solo decimal.
Este punto decimal debe estar definido por la computadora. Si la computadora no reconoce el punto decimal, posiblemente reconozca la coma decimal. Eso se ve al final, ya cuando el proyecto empieza a correr y manda un error, como si no hubiera cargado ningún dato. Entonces, ya hemos indicado la cantidad de precisiones, no llenamos nada más, pasamos a la siguiente ventana. En esta ventana lo que vamos a hacer es llenar uno a uno los diferentes valores que hemos escrito en el anterior caso. Estos valores que hemos llenado comienzan primero con las leyes. El cobre, el moly, estaban en la tabla de 6. Seguidamente de la tabla de geo, los otros dos valores que hemos llenado, tal como están escritos. Cualquier error en esta base puede traernos más adelante una serie de errores y tendríamos que regresar al inicio o revisar uno a uno nuestros pasos. Ya hemos llenado los diferentes valores con los que voy a trabajar. Seguidamente o adicionalmente a esto, voy a llenar otros valores con los cuales me van a servir para hacer una serie de cálculos, tales por ejemplo como el cobre total y el cobre soluble. Este es un ejemplo que se saca con respecto a los valores de cobre. Seguidamente otros valores que pueden ser como la zona y el mineral que se está trabajando. Estos 4 valores adicionalmente es como si yo llenara en una tabla de Excel de esta forma. Simplemente lo que estoy indicando acá es que a partir de estos datos me va a hacer una serie de cálculos para que se llenen dentro de estos espacios en blanco que estoy creando en mi archivo número 11. Estos valores lógicamente dependerán de con qué parámetros yo estoy trabajando, si solamente con leyes o también con zonas o alteraciones. Seguidamente llenamos los valores mínimos para todos. En este caso, el mínimo valor para todos va a ser 0. Para colocar estos valores necesariamente tengo que hacer clic uno a uno para ubicarme en esa posición y colocarle el valor. Después, el valor máximo con respecto a la ley de cobre va a ser número 2. Valor máximo con respecto a la ley de moly va a ser 3. Con respecto a la roca, si yo miro acá la roca, solamente hay dos códigos, 1 y 2. Así puedo ponerle el mismo valor máximo, 3. No importa si sobreexcedo al valor máximo, puesto que la computadora va a reconocer única y exclusivamente los valores que encuentra dentro de su base de datos secreta. El valor de roca es un valor alfabético, por lo tanto no tiene ni máximos ni mínimos, así es que se repite la cifra del número o el valor 0. Cobre total y el cobre soluble provienen de un cálculo hecho del cobre, por ende utilizamos su mismo valor máximo, pero puede ser mayor dependiendo del parámetro que utilice. En este caso, zona y mineral, vamos a trabajar con una serie de códigos o números que van a ir entre el 0 y el 10. La precisión con la que vamos a trabajar. Para el caso del cobre trabajamos con 2 decimales. Para el caso de molibdeno trabajamos con 3 decimales. Para el caso de roca, como es un valor entero, 0 decimales. 0 decimal se representa con el número 1. Y en el caso de letras, lo representamos con el valor menos 1. Seguidamente, los valores de cobre y cobre soluble, cobre total y cobre soluble, van a tener la misma cantidad de decimales. Y mis valores de zona y mineral van a tener un valor entero de 1. Como dije, estos valores que estoy llenando, más que todo, me representa a lo que contengo o lo que tiene la base de datos, y la parte de abajo a lo que yo voy a calcular o voy a trabajar dentro de mi proyecto. Una vez llenados estos datos, pasamos a la siguiente ventana. En esta ventana donde dice creación del archivo 12, que es opcional, simplemente lo dejamos en blanco, puesto que va a jalar los mismos parámetros que el archivo 11. Es decir, estos datos acá los va a jalar directamente para llenar acá
en el archivo 12. Ahí no vemos nada, pasamos a la siguiente ventana y empieza a ejecutarse la creación del archivo 11 y 12. Listo, se ha creado correctamente el archivo 11 y 12, por ende me ha creado mis reportes. Ahí podemos ver todos los valores del archivo 11, del archivo 12. Simplemente cerramos y lo que me fijo acá es simplemente que si los ha creado correctamente. ¿Cómo me fijo? Fácil, me regreso a la pestaña del setup y en el casillero del archivo 11, casillero del archivo 12, debo de llenar los dos archivos que han sido creados. Simplemente presiono en esta carpeta de color plomito y acá debo de seleccionar el archivo 11 y 12. Si por ende me ha aparecido la palabra none, simplemente me está indicando de que el programa está demorando al cargar dichos archivos 11 y 12. Para que corra de una forma más rápida, nuevamente presiono el inicio de la size. Esto me está permitiendo de que el computador empiece a procesar más rápidamente los datos, pero no hago nada, simplemente lo cierro. Simplemente le estoy diciendo que corra el programa o que corra lo que hemos hecho anteriormente. Nuevamente hago clic acá y fíjense cómo ya se ha generado el archivo 11. Esto es más que todo por la lentitud del procesador, que no ha terminado de cargar el archivo 11 y el archivo 12. De esta forma ya hemos creado nuestro archivo 11 y 12, que va a almacenar las diferentes bases de datos. Como pueden ver acá tenemos el nombre del proyecto PRT, el archivo 11, y el nombre de la zona en la que estamos trabajando. Podemos crear indefinidamente tantos archivos 11 y 12 como queramos de diferentes zonas.